¿Cómo están? Esto es Johnny C. Mi nombre es Johnny García y hoy en matemática veremos función, dominio y rango. Bien, antes de empezar quiero mostrarles la noción de relación. Antes de empezar o saber lo que es una función, debemos conocer lo que es una relación. Quiero empezar un ejemplo haciendo una relación que hay entre padre e hijo. Este tipo de relación es de mucha dependencia. En la mayoría de los casos, el hijo depende del padre, lo cual hace que el hijo se convierta en una variable dependiente y el padre sería entonces una variable independiente. Bueno, si observamos aquí este diagrama, observaremos que X lo consideran como el dominio. Y aquí tenemos algunos elementos, 3, 4, 5 y 6. Y Y sería el rango, 6, 8, 10 y 12. Supongamos que en este diagrama piden lo siguiente, ¿de acuerdo? Esto sí quiero aclarar que siempre vamos a notar que la X sería la variable independiente y Y la variable dependiente. Bien, como les decía, nos piden que Y sea un múltiplo de X. O sea, Y va a depender del valor que tenga X. ¿No es cierto? Así, por ejemplo, el 6 es un múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque 3 por 2 es 6. Del mismo modo, 8 es múltiplo de 4. Porque 4 por 2 es 8, 5, y ahí tenemos 10, es múltiplo de 5, y 12 es múltiplo de 6. También hay múltiplos aquí, faltan. 12 también es múltiplo de 3 y de 4, porque 3 por 4 es 12. Y también 6 es múltiplo de este mismo 6, porque 6 por 1 es 6. Entonces ahí estaríamos terminando esto. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A la definición de relación. Una relación es una correspondencia, ¿no? Al observar que se unen, hay una correspondencia, ¿no? Entre el dominio y el rango, como lo pueden ver acá. De manera que a cada elemento del dominio le corresponde uno o más elementos del rango. Entonces, esto debemos de llevar en la mente por un momento. ¿De acuerdo? Miren, el dominio le corresponde uno o más elementos del rango. Y aquí vamos a ver la diferencia entre una función. Bien, función, dominio y rango. Aclarando entonces qué es una función. Una función de A en B es una relación que hace corresponder un elemento X, ¿no? Cualquier elemento que pertenezca al conjunto A, con, y aquí se pone con negrito, un elemento Y del conjunto de llegada B. Y ahí radica la diferencia entre una relación y una función. Que la relación, los elementos de partida se relacionan con uno o más elementos del conjunto de llegada. En cambio, la función solamente lo hace con un elemento del conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la definición de dependencia que observamos en una función. F de A en B, tal que f de X es lo mismo que Y. Entonces, ¿cómo reconocemos si una gráfica es o no es una función? Si tenemos, por ejemplo, un plano, ¿no? Una hoja de papel o algo, y trazamos sobre ella dos ejes, un eje X y el eje Y, convirtiéndose todo esto entonces en un plano cartesiano, como lo llamamos, donde X es el eje de las abscisas y Y el eje de las normales u ordenadas. Esto ya es un plano cartesiano. Supongamos que tenemos ahí una gráfica y para reconocer si esta gráfica es una función, bastará con trazar líneas verticales sobre la gráfica y observar si esa recta que estamos trazando cortan en un punto a la gráfica. Podemos ver aquí que lo corta en un punto, ¿no es cierto? Aquí un punto, aquí otro punto y aquí otro punto. Entonces, puedes decir con mucha certeza que esto se trata de una función. Es una función. Bien,
Y ahora, ¿qué pasaría si tenemos el mismo plano pero con este tipo de gráfica? Lo mismo, tenemos que trazar las líneas verticales, pero basta que en una de las líneas verticales tenga uno o más puntos, se corten en uno o más puntos, suficiente para decir que esta gráfica no es una función. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a aclarar lo que es el dominio y el rango. El dominio es el conjunto de todas las primeras componentes de los pares ordenados que pertenecen a la función. Todos los estudiantes, cuando leen un libro de matemática, a veces nos quedamos perplejos con las definiciones que nos ponen los libros. Y a veces no podemos recurrir a alguien, pero podemos recurrir al internet, ¿no? Podemos recurrir a alguna bibliografía que nos diga o buscar qué significa primera componente, qué significa pares ordenados. Un par ordenado es un punto en el plano cartesiano. Observen aquí. Lo que observan en este paréntesis x punto y coma y, x puede ser cualquier número y y también cualquier otro número real. Esto se le considera un par ordenado, par que viene de 2 y que se puede ubicar en un plano cartesiano expresado como un punto. ¿De acuerdo? En donde x es lo que estamos mencionando aquí, es la primera componente. Entonces el dominio va a ser todos los elementos del conjunto de partida, ¿no? Porque eso dice aquí el conjunto A. Serán todos los elementos del conjunto de partida, o sea, las primeras componentes, ¿no? Todas ellas deben de pertenecer a la función. En caso con el rango, es este que está formado por las segundas componentes de los pares ordenados, o sea, las y. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos todos los elementos de las segundas componentes van a ser el rango de la función. Veamos un ejemplo. Tenemos ahí los conjuntos A, que está determinado por 1, 2 y 3, y B, que tiene como elementos 1, 3 y 5. Nos dicen que representemos gráficamente la función definida por f de a en b, tal que f de x es igual a 2x menos 1. Y hallemos su dominio y rango. Bien, lo que debemos de hacer es un cuadro que se le dice tabulación, en donde en esta primera columna vamos a colocar los elementos del conjunto A, que a su vez le llamamos el conjunto de partida. Bien, en la segunda columna pondremos la función f de x igual a 2x menos 1 y aquí empezaríamos a hacer el cálculo. Lo que debemos de hacer es que los elementos del conjunto A o del conjunto de partida van a ser reemplazados en la variable x de la función. O sea, 2 y en vez de poner x vamos a colocar el 1. ¿De acuerdo? 2 por 1 menos 1, que me da como resultado 1. ¿No? 2 por 1, 1, menos 1, 1. Y aquí podemos tener ya el primer par ordenado, que se obtiene del primer elemento del conjunto A y el resultado de la función. O sea, tenemos 1, y 1. Y debemos de ver si este elemento de y pertenece al conjunto B. A ver, es el número 1 y observamos que sí pertenece al conjunto de llegada, o sea, al conjunto B. Entonces está correcto este par ordenado porque pertenece al conjunto B. Vamos con el siguiente. X igual 2, ¿no? Reemplazaremos en lugar de la X el número 2. O sea, sería 2 por 2 menos 1. 2 por 2 es 4 y menos 1 me da como resultado 3. Entonces el segundo par ordenado será 2, punto y coma, 3. Ahí está. Nuevamente observamos
que el 3 pertenece al conjunto B. Estamos bien. Y por último, el 3. Reemplazamos en la función 2 por 3, 6 menos 1, 5. Entonces, finalmente tenemos el tercer par ordenado que sería 3 y 5. Y el 5 también pertenece al conjunto de llegada. Muy bien, aprovecharemos entonces estos tres pares ordenados para graficarlos. Aquí tenemos los pares ordenados que hemos obtenido y vamos a ubicarlos como un punto. Como ya les había mencionado en el dominio y en el rango, los pares ordenados son puntos en un plano. ¿De acuerdo? Para aquí les recomiendo lo siguiente. Cada vez que vamos a poner un punto en el plano cartesiano, debemos de tener bien un orden. El orden de ubicar bien en las líneas cuadriculadas, porque es mejor hacerlo en un cuaderno cuadriculado. En las líneas cuadriculadas ubicas los ejes en las mismas líneas. Y en cada línea pequeña, o de repente si lo haces, pero pasando de dos en dos, dependiendo cómo quieres que se note mejor tu gráfica. Pero si pasas de dos en dos, todos los demás también tienen que hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces ubicamos, en mi caso yo no quiero pasar de dos en dos, quiero hacerlo por cada línea. Tenemos ahí 1, 2 y así los demás números, ¿no? Siempre en cada línea. Y aquí en el eje X también igual, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Bien, para ubicar este primer par ordenado como un punto en este plano, entonces me guío, esta primera componente la voy a buscar en el eje X, ¿de acuerdo? No se vayan a olvidar, los primeros pares ordenados o las primeras componentes debemos de buscarlos en el eje X y la segunda componente en el eje Y. Entonces 1 para X, aquí está, y 1 para Y. Entonces subimos hasta llegar al 1, ¿no? Aquí estaría, este sería entonces el punto donde estaría ese primer par ordenado. Ahí está ubicado ese punto. Vamos con el siguiente. 2 para X y 3 para Y. 2 para la X y buscamos el 3 de la Y que está aquí. Entonces ahí estaría entonces el segundo punto. Vamos con el tercero. 3 para X, 5 para Y. 3 para la X y 5 para la Y. Entonces ahí tenemos el tercer par ordenado. Bien, como solo son elementos de un conjunto, no necesito unir esos puntos, pero ya vamos a unirlos en otro ejemplo. Supongamos ahora si tenemos como diagrama, ahí está, los dos conjuntos A y B, como es su correspondencia, 1 con 1, 2 con 3 y 3 con 5, de acuerdo a la función que se ha establecido. Así entonces tenemos que la función es 1,1, 2,3 y 3,5, ¿no? Esos tres pares ordenados son la función. Entonces, ¿qué nos dice el dominio? El dominio son las primeras componentes, ¿no?, de los pares ordenados de esta función. ¿Quiénes son las primeras componentes? 1, 2 y 3. Así que el dominio entonces sería 1, 2 y 3. Y el rango, las segundas componentes. ¿Quiénes son? 1, 3 y 5. Entonces el rango es 1, 3 y 5. Hemos encontrado, ya sea con un plano cartesiano o un diagrama, hemos encontrado su gráfica y además de encontrar el dominio y el rango de estos dos conjuntos. Ahí tenemos entonces la respuesta. Vamos con otro ejemplo. Bien, entonces dice acá, grafiquemos la función y igual a 2x menos 4. Determinemos su dominio y su rango. Bien, acá no tenemos un conjunto A y un conjunto B. Entonces debemos de asumir que tanto x como y pertenecen al conjunto de los números reales. Y al pertenecer al conjunto de los números reales, entonces podemos darle valores a x que sean del conjunto de los números reales. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos nuestra tablita.
y ubicamos el x. ¿Qué valores quisieras darle? Ojo, el conjunto de los números reales es infinito y no vamos a darles muchos de ellos, ¿no? Va a estar con algunos numeritos nada más para darnos una idea de cómo será el comportamiento de la gráfica de la función. Bueno, en este caso yo puedo poner 0, 1 y 2. Ustedes pueden darle números negativos, como por ejemplo menos 2, menos 1, menos 3, ¿no? O pueden continuar 3, 4, 5, pero les recomiendo que lo hagan pequeño, ¿ok? Ya que observamos que incluso esta función es una función lineal. Es lineal porque el exponente de la variable es 1. Si lo pueden ver aquí, es 1, ¿no? No se nota, pero está implícito, ¿no? Que es 1. Se considera entonces que es una función lineal, ¿no? Suficiente con estos puntos para hacer la gráfica. Como les digo, no se vayan a olvidar, pueden darle valores negativos, pueden darle números más grandes, pero suficiente con esto, en este caso. Veamos entonces, y es lo mismo que la función, entonces esto va a ser la función. Reemplazaremos entonces, y va a ser igual a 2 y en lugar de la x vamos a colocar los valores que estamos dándoles. ¿Ya? No vayan a confundirse, estamos dando estos números. El 0 en el primero. Entonces sería 2 por 0. Ahora menos 4. 2 por 0 es 0. Menos 4 nos da como resultado menos 4. En la siguiente, ¿no? También es lo mismo. 2 por 1, menos 4. 2 por 1 es 2 y menos 4, menos 2. Y finalmente, el último valor que estamos dándole, 2 por 2 es 4, menos 4 sería 0. Como les digo, puedes seguir dándole valores, ¿no? Incluso pudiste haberle dado números diferentes, ¿no? No necesariamente consecutivos. Pero bueno, ahora sí podemos establecer los pares ordenados. 0 y menos 4, el primer par ordenado. 1 y menos 2, el segundo, y 2 y 0, el tercer par ordenado. Es suficiente. Entonces ubicamos ahí, ya que vi que son números negativos y en el x positivos, suficiente me dio este espacio para el plano cartesiano. Entonces ubicamos los puntos, ¿no? Menos 1, 2, menos 3 y 4, 1, 2 y 3. Recuerden que en la intersección de los ejes x y y está el 0,0, o sea 0 para x y 0 para y, ¿no? La intersección de los ejes, ese es el punto donde está el 0,0, ¿no? El origen. Entonces vamos a ubicar el primer par ordenado que es 0 y menos 4. O sea, 0 para x y menos 4 para y. Aquí está el 0 que está en la x y menos 4 para la y. No me iré ni por la izquierda ni por la derecha. Directamente buscaré el menos 4 y ubico el punto. Ahí tenemos. Vamos con el siguiente par ordenado. 1 para x y menos 2 para la y. 1 para la x y buscamos el menos 2 que está aquí de la y. Ubicado el punto. Y finalmente 2,0. Entonces tenemos aquí 2 para la x y 0 para la y. O sea, no iré ni arriba ni abajo. Ahí me quedaré. Ahí estaría el punto, ¿no? Entonces, como les dije, puedes darle mayores números. Si le das más números, los puntos van a ir expandiéndose hacia arriba. Si le das números negativos, los puntos van a ir hacia abajo. Entonces ya vemos el comportamiento de la gráfica. Es suficiente entonces con hacer o marcar esa recta y decir que los puntos que les demos, ¿no?, que pertenezcan al conjunto de los reales, van a formar esta línea. ¿De acuerdo? Formarán esta línea. Y esta será entonces la gráfica de la función. Y ahora, ¿cuál será su dominio y cuál será su rango? Veamos. En y, ¿no?, en la función y igual 2x menos 4, la variable x, esta que estamos asumiendo y le hemos dado valores, se le puede asignar cualquier número real. ¿Qué quiere decir? Que le puedes dar valores negativos, positivos, puedes darle
valores fraccionarios, puedes darle raíces y siempre van a salirnos un número real como resultado, ¿no? Puedes darle números racionales, irracionales y siempre tendremos números que pertenecen a los reales. Así que por lo tanto, valor que le des te va a salir un número real. Por lo tanto, el dominio va a ser todo el conjunto de los números reales. Veamos el rango. Para el rango debemos despejar x de esta ecuación. O sea, ¿qué significa despejar? Despejar es que la variable quede sola y que todos los demás elementos vayan al segundo miembro, ¿no? Al otro miembro de la igualdad y que él quede solo. Eso es despejar. Entonces, haremos que el menos 4 pase a sumarle a la y. Ahí está. Y el 2 que está multiplicando pase a dividirlo, ¿no? Entonces ya tenemos ahí. Y aquí lo que tenemos que ver para encontrar el rango es notar qué valores le podemos dar a y. Y observamos que al igual que la x, que podíamos darle cualquier número real, esta y también puede tener cualquier otro número real, ¿no? Puedes darle menos 5 y te va a salir un resultado. Puedes darle 10 y te va a salir otro resultado. Puedes darle un número con raíz y si usas tu calculadora también te va a dar otro resultado. Entonces, también puede tomar cualquier valor real. Por lo tanto, el rango de la función será todos los reales. Algo que quiero aclarar aquí es lo siguiente, que debemos de tener cuidado con las divisiones y con las raíces. Mientras avancemos en este tema de funciones, les mostraré que hay algunos casos en donde no se puede considerar algunos números, ya que pueden hacer algo indeterminado en la operación. Ya lo veremos, no se preocupen. Entonces ahí tenemos el dominio y el rango de esa función. Serían todos los reales. Ahí nos dicen, observa la gráfica de la función h y haya lo pedido. Aquí está lo pedido, ¿no? La función es h, ¿no? Toda esta gráfica es la función h. Notamos que aquí está un punto cerrado y aquí también un punto cerrado. Bien. Encontramos primero la función cuando x es menos 2. Buscamos cuando x es menos 2, ¿cuánto será la función? Menos 2 está por aquí, ¿no? Porque aquí están los negativos. Menos 2 está aquí. ¿Y cuánto vale? Si observamos, se intersecta, ¿no? Como están numerados cada cuadro, podemos verlo y notarlo perfectamente. Esto es 1. O sea que cuando vale menos 2, ¿no? La función vale 1. Ahí está, entonces, la primera respuesta. Veamos cuando la función valga 0, ¿no? Cuando x valga 0. Aquí está 0 y aquí se ubica el punto. Es menos 1. Ahí está. Ahora vamos cuando vale 2. Aquí está. Cuando vale 2. 1, 2. Aquí está. Entonces vamos a ver la gráfica. Observamos que vale 3. Muy bien. Y ahora cuando x vale 3, veamos, cuando x vale 3, aquí está el 3, vamos 1, 2, 3 y 4, por lo tanto vale 4. Muy bien, veamos un segundo caso, determine el dominio y el rango de la función h. Observaremos aquí, para encontrar el dominio, siempre lo vamos a ver en el eje x. En el eje X vemos que la gráfica se comporta de esta manera. Nace en menos 3, si se lo pueden observar ahí, nace en menos 3. ¿Y dónde termina? En 4. Pero ven que la gráfica tiene unos puntos cerrados, lo que me indica que va a ser cerrado en menos 3 y cerrado en 4. Entonces ese sería el dominio de la función. ¿Por qué? Porque desde el menos 3 hasta el 4 la gráfica se desenvuelve. ¿Ok? ¿Y dónde vamos a ver el rango? El rango lo vamos a ver en el eje X. En el eje X, ¿por qué zona se desenvuelve? Se desenvuelve, observamos que este punto es el 1, ¿no? Como por ahí pasa la gráfica, cerrado en 1, ¿hasta dónde? Hasta el 4, ¿no? Ambos también cerrados. Entonces, cerrado en menos 1 hasta el 4.
Y finalmente nos piden encuentre los valores de x para los cuales la función h de x es 3. Muy bien. ¿Qué valores de x hacen que la función valga 3? Vamos a observar aquí. Muy bien, acá tenemos 1. Cuando x es menos 3, ¿no? La función vale 3. ¿Dónde más? A ver, sigamos buscando. Acá, ¿no es cierto? Acá tenemos otro. Cuando vale 2, la función vale 3. Ya tenemos dos puntos, el menos 3 y el 2. Y también tenemos aquí que es el 4. Cuando x valga 4, la función será 3. Ahí tenemos entonces que x pertenece, ¿no?, con los valores de menos 3, de 2 y 4. Muy bien, terminemos con un último. Esperemos que sea rápido. Tenemos aquí la gráfica de una función. Nos piden encontrar su dominio y su rango. Bien, observamos que esta gráfica continúa y parece que va de forma indeterminada, pero parece que nunca toca el eje Y, ¿no es cierto? Se puede decir que la Y se le considera como asíntota. Y esta otra también parece que continúa, ¿no?, a través del eje X. Entonces vamos a verlo, ¿no? Ahí está, esa es la función. El dominio, entonces, como les mencioné, lo tenemos que ver en el eje X. Como vemos que nunca va a tocar el eje Y, podemos decir que va desde 0, pero como nunca toca el 0, será abierto. Abierto en 0, ¿hasta dónde? Como continúa, parece que va a ir más allá, hasta el infinito. Sería entonces abierto en 0 hasta el más infinito positivo. ¿De acuerdo? Y ahora terminamos con el rango. Y eso lo tenemos que ver en el eje Y. Observamos que parte de forma cerrada en el 1, ¿no? Y vemos que esta gráfica va a continuar de forma indeterminada hacia arriba. Entonces, cerrado en 1 hasta el más infinito abierto. Recuerden que los infinitos siempre deben de ser abiertos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima. Gracias.